Clara caminaba por la acera con paso rápido. Era una tarde gris y húmeda. El tráfico estaba lento. Las personas iban apuradas, sin mirar a nadie. Todo parecía como siempre. Hasta que un sonido la obligó a detenerse. Un grito. Agudo. Inesperado. Como un disparo en medio del silencio. Giró la cabeza y lo vio. Un niño. Pequeño. Solo. Corriendo hacia la avenida sin mirar. Tenía una chaqueta azul y zapatillas desatadas. Iba directo al carril donde un coche se acercaba sin frenar. Clara no lo pensó. Soltó su bolso. Corrió con todas sus fuerzas. El corazón le golpeaba el pecho. La lluvia la cegaba. Estiró el brazo. Alcanzó a tomar al niño por la cintura. Y lo empujó hacia un lado. Ambos cayeron sobre la acera mojada mientras el coche frenaba bruscamente, a solo unos metros de ellos. El conductor bajó gritando algo, pero Clara no lo escuchó. Solo sentía la respiración del niño temblando contra su pecho. Su cuerpo pequeño, mojado y frío. No lloraba, ni gritaba. Solo se quedó quieto, como si no supiera qué acababa de pasar. Clara lo miró. El niño tenía la mirada fija, vacía, como si no entendiera nada, como si hubiera estado corriendo por inercia, como si no supiera dónde estaba. Ella trató de hablarle. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás? No hubo respuesta. El niño parpadeó lentamente. Bajó la cabeza. Sus labios estaban morados por el frío. Tenía barro en las rodillas y un rasguño en la mejilla. Pero no parecía sentir dolor. Tampoco miedo. Solo ausencia. Una mujer se acercó y preguntó si era su hijo. Clara negó con la cabeza. Nadie más lo reconocía. Alguien llamó a la policía, y un agente de tránsito se acercó con una libreta. ¿Es suyo?, preguntó. No, respondió Clara. Pero lo saqué de la calle. Casi lo atropellan. El oficial revisó al niño rápidamente. Luego sacó su radio para pedir refuerzos. Clara sintió una punzada en el pecho. No quería soltarlo. Aún lo tenía abrazado. Como si fuera frágil. Como si desapareciera si lo dejaba ir. El niño finalmente levantó la vista. Sus ojos eran grandes. Oscuros. Asustados. Pero seguía sin decir nada. Solo observaba a Clara como si intentara recordar su cara. O como si ya la conociera de algún sueño. La lluvia seguía cayendo. Más suave ahora. La gente volvía a su rutina. Los autos avanzaban de nuevo. Pero Clara no podía levantarse. Seguía allí, sentada en la acera, con ese niño extraño en brazos. El oficial volvió a hablar. Vamos a llevarlo a un centro de menores mientras localizamos a los padres. Clara dudó. Lo miró otra vez. El niño no reaccionó ante el oficial. No respondió. No se movió. Pero cuando Clara intentó soltarse para entregarlo, él la abrazó más fuerte. Pequeño. Callado. Como si supiera que ese momento era todo lo que tenía. Clara tragó saliva. ¿Puedo quedarme con él? ¿Por ahora? Solo hasta que aparezca alguien. No quiero que se asuste más de lo que ya está. El agente la miró en silencio por unos segundos. Luego asintió. Le pidió sus datos y le entregó un formulario para firmar como responsable temporal. Clara no sabía por qué lo hacía. Solo sabía que no podía dejarlo ir. Ese niño había corrido hacia el peligro. Pero, por alguna razón, había terminado en sus brazos. Y ahora, ella sentía que no era por accidente. Esa noche, el silencio en el departamento era más profundo de lo normal. Clara preparó una sopa suave mientras el niño, aún con la chaqueta mojada, se sentaba en el borde del sofá sin moverse. No tocaba nada. No miraba a los lados. Solo mantenía la mirada baja, como si el mundo fuera demasiado grande para él.
Ella se acercó con una toalla. Le habló con suavidad. ¿Te puedo ayudar a cambiarte? Estás empapado. Él no respondió. Ni siquiera se inmutó. Pero tampoco se resistió cuando Clara le quitó la chaqueta y le puso una camisa de algodón limpia. Era la más pequeña que tenía. Aún así, le quedaba grande. Tenía moretones leves en los brazos y un pequeño rasguño seco detrás de la oreja. Ninguna señal de maltrato reciente, pero sí de descuido. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo había terminado solo en medio de una avenida? Puso la sopa sobre la mesa del comedor. El niño la miró en silencio. Luego bajó la vista otra vez. Clara se sentó frente a él y probó la primera cucharada, como una señal de que todo estaba bien. Finalmente, él tomó la cuchara. Comió en silencio. Despacio. Como si cada movimiento fuera un esfuerzo. Pasaron casi 15 minutos sin una sola palabra. Solo el ruido suave de los cubiertos. Hasta que, sin levantar la vista, el niño susurró algo. Apenas audible. Leo. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Te llamas Leo? El niño asintió con un movimiento casi imperceptible. ¿Sabes cuántos años tienes? 5, respondió en voz baja, sin mirarla. Clara tragó saliva. Por fin, una conexión. Algo real. Algo más allá del silencio. Leo, ¿sabes dónde vives? Él negó con la cabeza. Luego apretó los labios, como si intentara recordar algo, pero se rindiera antes de empezar. Había una sombra de miedo en sus ojos. No el miedo de ese día, sino uno más profundo. Como si ya supiera lo que era estar perdido. Después de cenar, Clara preparó un colchón en el suelo de su habitación. No podía dejarlo solo en el salón. Cuando le dijo que dormiría allí, Leo solo asintió. No pidió cuentos. No pidió luz encendida. Solo se acostó, abrazado a la misma chaqueta mojada que Clara le había quitado horas antes. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada junto a la cama, viendo cómo Leo respiraba lentamente, con los ojos cerrados, pero el ceño fruncido. Como si hasta sus sueños fueran difíciles de soportar. A las 3 de la madrugada, Clara encendió su móvil. Buscó en redes sociales, en páginas locales, en grupos de ayuda. Escribió una publicación corta, con la única foto que logró tomar sin que Leo se diera cuenta. No mostraba el rostro completo. Solo el perfil, la chaqueta azul, y la pregunta que le quemaba por dentro. Encontré a este niño cerca de la Avenida Bolívar. Dice que se llama Leo. No recuerda dónde vive. ¿Alguien lo conoce? Al final, añadió su correo, no su número. No quería que cualquiera llamara sin razón. Solo quería respuestas. Al amanecer, revisó la publicación. Cientos de personas la habían compartido. Algunos comentarios decían que lo sentían por ella. Otros especulaban. Pero ninguno lo reconocía. Hasta que, entre todos los mensajes, apareció uno que la hizo quedarse helada. Solo decía, por favor, no le digas a nadie más. Necesito hablar contigo. Es urgente. Creo que encontraste a mi hijo. Clara leyó el mensaje una y otra vez. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese niño no estaba solo por accidente? ¿Quién era esa persona que decía ser su padre? Y lo más importante, ¿por qué pedía silencio? Clara no pudo apartar los ojos del mensaje. Lo había leído al menos 10 veces, palabra por palabra, como si de pronto su significado pudiera cambiar. Por favor, no le digas a nadie más. Necesito hablar contigo. Es urgente. Creo que encontraste a mi hijo. Era directo, pero había algo extraño en el tono. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no decía simplemente soy su padre? Miró a Leo,
que seguía dormido profundamente en el colchón del suelo. Aún sostenía su chaqueta con fuerza, como si fuera su único escudo contra el mundo. Clara respondió al mensaje con cautela. ¿Puedes darme más información sobre el niño? Nombre completo. Fecha de nacimiento. ¿Tienes una foto? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Era una fotografía tomada meses atrás. Leo, claramente más sonriente, estaba abrazado a una mujer joven de cabello castaño claro. Detrás de ellos, un jardín elegante. Muebles de diseño. Todo parecía de revista. Acompañando la foto, venía un texto corto. Se llama Leonardo Ríos Álvarez. Tiene 5 años. Vive conmigo desde que su madre murió el año pasado. Se escapó hace 2 días. He estado buscándolo sin éxito. Por favor, solo dime si está bien. Clara sintió un nudo en el estómago. Todo coincidía. El nombre, la edad, incluso el lunar pequeño que ahora notaba en la mejilla de Leo. No había duda, pero había algo más difícil de ignorar. El apellido Ríos. No era un nombre común. Y no pasó mucho tiempo antes de que Clara lo buscara en Internet. En segundos, su pantalla se llenó de artículos. Gabriel Ríos. Empresario. Dueño de una cadena de hoteles. Filántropo. Viudo desde hacía 1 año. Clara sintió un escalofrío. ¿Ese hombre era el padre de Leo? Y si lo era, ¿por qué no había puesto una denuncia pública? ¿Por qué no había aparecido en las noticias? ¿Cómo era posible que un niño desaparecido no estuviera en todos los titulares? Siguió leyendo. Había algo que no cuadraba. Un artículo mencionaba que, tras la muerte de su esposa, Gabriel Ríos se había alejado del ojo público. Se decía que había caído en depresión, que había cerrado varios proyectos, que sus apariciones eran cada vez más escasas. La última vez que había sido fotografiado con su hijo había sido, hacía casi 1 año. Clara volvió a mirar a Leo. Dormía tranquilo, por primera vez desde que lo encontró. Algo dentro de ella dudaba. ¿De verdad ese hombre merecía recuperarlo tan fácilmente? El mensaje volvió a sonar. Una nueva línea. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero no voy a quitarte más tiempo. Si me dejas verlo, estaré esta tarde a las 6, frente a tu edificio. Solo. Si no vienes, entenderé. Clara apagó el teléfono. Se quedó sentada en la alfombra, mirando la ventana. Las horas pasaron lentas. El cielo se nublaba otra vez. A las 5:45, Leo despertó. Se frotó los ojos, miró a Clara, y murmuró con voz ronca. ¿Me voy a quedar contigo? Clara tragó saliva. No sabía qué responder. Lo abrazó con suavidad. Vamos a ver quién viene por ti. Sí, a las 6 en punto, un coche negro se detuvo frente al edificio. No era cualquier coche. Tenía vidrios polarizados y una presencia imponente. Clara lo vio desde la ventana. Su corazón latía con fuerza. Abrió la puerta. Leo, sin decir nada, tomó su mano. Juntos bajaron las escaleras. Ella aún no sabía si estaba a punto de hacer lo correcto, o de entregar a Leo a alguien que tal vez no era lo que decía ser. El coche negro seguía detenido frente al edificio. No tocaba la bocina. No bajaba nadie. Solo estaba ahí, esperando, como si el tiempo no existiera. Clara sostenía la mano de Leo con firmeza. Él no preguntaba nada. Solo miraba el auto con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando cruzaron la puerta principal, Clara sintió cómo se tensaban sus hombros. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Entonces, la puerta trasera del coche se abrió lentamente. Bajó un hombre alto, con un abrigo de lana oscuro. Llevaba el cabello perfectamente peinado, pero sus ojos delataban insomnio y cansancio.
No parecía un empresario poderoso. Parecía alguien que no había dormido en días. Al ver a Leo, se detuvo. No dijo nada. Sus labios temblaron ligeramente. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Hasta que estuvo a menos de 1 metro de ellos. Leo se escondió detrás de Clara. Leo, dijo el hombre con voz entrecortada. Soy yo, papá. Clara lo observó con atención. No había cámaras. No había asistentes. Nadie más. Solo él. El hombre no hizo ningún intento por tocar al niño. Solo lo miraba. Y, de pronto, sin contenerse más, cayó de rodillas sobre el asfalto húmedo. «Perdón», murmuró. «Perdón, hijo. Todo esto es mi culpa». Leo se quedó quieto por unos segundos. Luego, dio un paso adelante. Y otro. Se detuvo frente a él. Gabriel levantó la cabeza lentamente. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Leo lo observó en silencio. No parecía reconocerlo por completo. Pero algo en su mirada cambió. Se inclinó un poco. Y lo abrazó. No fue un abrazo largo. Ni fuerte. Fue tímido, pero real. Clara sintió un nudo en la garganta. Gabriel se levantó, aún con los ojos húmedos. Gracias, le dijo a Clara. No tengo palabras. Pensé que nunca lo volvería a ver. Ella lo miró sin responder. Había demasiadas preguntas sin responder. ¿Por qué no denunció su desaparición? Preguntó, finalmente. Gabriel bajó la mirada. Lo intenté, pero mis asesores me convencieron de no hacerlo. Dijeron que podría ponerlo en peligro, que alguien podía aprovecharse de la situación, que si era un secuestro, hacerlo público lo complicaría todo. ¿Y lo fue? No, dijo con un suspiro. Solo, se escapó. La niñera se quedó dormida. Leo salió por la puerta principal. Cuando lo notamos, ya habían pasado horas. Y desde entonces, no paré de buscarlo. Clara no sabía si creerle por completo. Pero la emoción que había visto en ese abrazo no parecía actuada. Aún así, algo en su interior seguía inquieto. ¿Y ahora qué piensa hacer? Gabriel la miró con sinceridad. Quiero llevarlo a casa. Pero no quiero forzarlo. Si Leo quiere quedarse contigo un poco más, lo aceptaré. Clara miró a Leo. El niño la buscó con los ojos, como pidiéndole permiso. Ella se agachó frente a él. ¿Qué quieres hacer, Leo? Leo miró a Gabriel. Luego a Clara. Y finalmente, le tomó la mano al hombre. Quiero irme. ¿Pero puedes venir a verme después? Clara sintió que el corazón se le partía. Sonrió con tristeza y acarició su mejilla. Claro que sí, Leo. Gabriel lo levantó con cuidado. Antes de entrar al coche, se volvió hacia Clara. ¿Puedo volver a hablar contigo mañana? Quiero agradecerte como se debe. Ella asintió en silencio. El coche se alejó despacio. Clara lo vio desaparecer entre el tráfico, con una mezcla de alivio y vacío. Leo ya no estaba, pero algo dentro de ella le decía que esa historia aún no había terminado. Al día siguiente, Clara no fue a trabajar. No podía concentrarse. Había pasado la noche mirando la foto de Leo que aún conservaba en su teléfono. Su rostro inocente. Su silencio. Su confianza. Y ahora, su ausencia. A las 11 de la mañana, sonó el timbre. Gabriel estaba allí, de pie, con la misma expresión cansada del día anterior, pero esta vez traía algo en las manos. Un sobre y una pequeña caja envuelta. No vengo por cortesía, dijo apenas Clara abrió. Necesito hablar contigo, de verdad. Entraron al departamento. Gabriel observó el espacio con respeto, sin juzgar nada. Clara le ofreció café. Él lo aceptó.
Se sentaron frente a frente. Anoche Leo durmió por primera vez sin despertarse gritando, dijo Gabriel. Eso no pasaba desde que murió su madre. Clara asintió, en silencio. Yo, fallé como padre. Lo sé. Me encerré en mi dolor. Dejé que otros criaran a mi hijo mientras yo me hundía en negocios, reuniones y excusas. Cuando mi esposa murió, sentí que no podía ser suficiente para él. Clara no lo interrumpió. Había algo en la manera en que hablaba que sonaba real. Humano. No me di cuenta de lo solo que estaba, continuó Gabriel. Hasta que desapareció. Esa noche, entendí todo. Perdí a su madre. Y estuve a punto de perderlo a él también. Por eso, cuando supe que estaba contigo, sentí una mezcla de alivio y culpa. No sabía quién eras. Solo vi que alguien lo había protegido cuando yo no pude hacerlo. Clara bajó la mirada. Seguía sintiendo ese nudo en el pecho. Leo había traído luz a su vida, aunque fuera por poco tiempo. Gabriel abrió el sobre. Sacó un cheque. Lo deslizó hacia ella. Esto no es un pago. Es un agradecimiento. Nada de lo que haga podrá compensar lo que hiciste por mi hijo. Pero quiero ayudarte. Quiero que tú también ganes algo. Clara empujó el cheque de vuelta. No quiero dinero, dijo, firme. Solo quiero saber que Leo estará bien. Que no volverá a sentirse invisible en su propia casa. Gabriel guardó el cheque sin insistir. Entonces tengo otra propuesta, dijo. Quiero que trabajes conmigo. Clara frunció el ceño. ¿Trabajar contigo? Sí. Estoy por lanzar una fundación. No por imagen, sino por convicción. Se llamará Primera Luz. Ayudará a niños perdidos, abandonados o en riesgo. Quiero que tú seas parte del proyecto. Nadie entiende lo que vivió Leo como tú. Nadie sabría proteger a otros como tú lo protegiste. Clara se quedó en silencio. No esperaba eso. No de él. No tienes que decidir ahora, añadió Gabriel. Solo piensa en esto. Tú le devolviste la seguridad a mi hijo. Yo quiero devolverte una causa. Antes de irse, Gabriel le entregó la pequeña caja. Leo insistió en darte esto. Clara la abrió después de cerrar la puerta. Dentro, había un dibujo hecho con crayones. Ella y Leo, tomados de la mano, debajo de un sol gigante. Y, con letra infantil, una frase escrita con esfuerzo. Gracias por no soltarme. Clara apretó el dibujo contra su pecho. No lloró, pero sus ojos se humedecieron. La historia no había terminado. Tal vez, apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para Clara. Por un lado, la propuesta de Gabriel para participar en la Fundación Primera Luz le parecía una oportunidad única para ayudar a más niños como Leo. Pero, por otro lado, no podía sacarse de la cabeza las dudas que todavía tenía sobre aquel hombre y su historia. Cada vez que intentaba imaginar cómo sería la vida de Leo con Gabriel, un nudo le apretaba el estómago. ¿Realmente Gabriel estaba preparado para ser el padre que Leo necesitaba? ¿O solo buscaba limpiar su conciencia y recuperar la imagen pública? La memoria de aquella noche en que Clara encontró a Leo en la avenida no dejaba de aparecer en su mente. El silencio del niño, la manera en que evitaba mirar a los adultos, como si el mundo le tuviera miedo. Todo eso le decía que la historia de Leo era mucho más profunda que una simple escapada. Decidió entonces que, antes de tomar cualquier decisión, debía hablar con la niñera que había cuidado a Leo antes de desaparecer. Tal vez esa persona podría darle pistas sobre lo que había pasado en realidad. Después de investigar un poco,
Clara encontró el nombre de la niñera, Mariana, y un teléfono al que pudo llamar. Cuando Mariana contestó, la voz al otro lado sonaba nerviosa, casi temerosa. Hola, soy Clara. Encontré a Leo, el niño que cuidabas. ¿Podemos hablar? Hubo un silencio largo. No sé si debería, dijo Mariana con voz temblorosa. Hay cosas que no quieres saber. Pero Clara insistió. Le explicó que quería proteger al niño, ayudarlo, y que necesitaba saber la verdad. Finalmente, Mariana cedió. Leo no solo se escapó, empezó a decir. Él tenía miedo. Miedo de su padre. Clara sintió un escalofrío. ¿Miedo de Gabriel? ¿Por qué? No era como la gente cree, continuó Mariana. Gabriel era un hombre frío. Exigente. A veces, demasiado duro con Leo. No lo hacía por maldad, pero sí por orgullo. No quería que su hijo fuera débil, pero terminaba alejándolo. Clara trató de imaginar esa escena, un padre millonario con expectativas imposibles para un niño pequeño. No le sorprendió que Leo quisiera escapar. ¿Y qué pasó con la madre?, preguntó Clara. Murió de una enfermedad. Gabriel no supo cómo manejarlo. Se encerró en sí mismo y dejó todo en manos de otros. Leo quedó solo, sin nadie que realmente lo escuchara. Clara agradeció a Mariana y colgó. El peso de la verdad la golpeaba con fuerza. No todo era blanco o negro. No había villanos claros, solo personas heridas. Esa noche, Clara recibió otra llamada, esta vez de Gabriel. Quiero verte, dijo él con voz seria. Hay algo que necesitas saber sobre Leo. Algo que no te he contado. Clara sintió que su mundo se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos ocultaba Gabriel? ¿Y cuánto cambiaría eso lo que ya sabía? Aceptó la reunión, pero con el corazón lleno de preguntas sin respuestas. Porque, a veces, la verdad duele más que cualquier mentira. Clara llegó al café donde Gabriel le había pedido encontrarse. Era un lugar discreto, con luz tenue y pocas personas alrededor. Gabriel ya estaba sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando al suelo. Cuando la vio, levantó la mirada y forzó una sonrisa, pero en sus ojos aún había un peso que no desaparecía. Gracias por venir, dijo en voz baja. Sé que esto no es fácil. Clara asintió, sin decir nada. Quería escuchar, pero temía lo que podría descubrir. Gabriel respiró profundo y empezó a hablar. Hay algo que nunca te dije sobre Leo, algo que nunca le conté a nadie. Clara lo miró fijamente, lista para todo. Antes de que naciera, su madre y yo tuvimos problemas muy serios, continuó. Ella quería que nuestra familia fuera normal, que no importara el dinero ni las apariencias. Pero yo estaba obsesionado con el éxito, con mantener nuestra posición. A veces, discutíamos tanto que ella decidió alejarse. Gabriel hizo una pausa, y Clara vio cómo luchaba contra las lágrimas. Su madre murió poco después del nacimiento de Leo. Fue un golpe tan fuerte que perdí la razón por un tiempo. Y hubo algo más, algo que me dejó marcado para siempre. Clara esperó, conteniendo la respiración. Leo no es mi hijo biológico. El silencio cayó como una losa entre ellos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara con voz temblorosa. Cuando nació, hubo complicaciones. La madre tuvo que recurrir a una inseminación artificial. Yo no pude ser el donante. Así que Leo es hijo de otro hombre, alguien que nunca quiso aparecer en esta historia. Clara sintió que su mundo giraba. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué quieres que yo lo sepa ahora? Gabriel la miró con ojos suplicantes. Porque Leo merece la verdad. Porque tú lo cuidas y quieres ayudar.
Y porque he cometido muchos errores, pero esta es la verdad que necesito enfrentar para ser mejor para él. Clara estaba aturdida. Por un lado, sentía que todo encajaba con las dudas que había tenido sobre Leo y Gabriel. Por otro, comprendía el peso de esa confesión para un hombre que parecía cargar el mundo en sus hombros. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó Clara. ¿Qué significa esto para Leo? Gabriel suspiró. Significa que debo aprender a amar a Leo sin condiciones, sin importar la sangre. Que debo ser un padre para él en lo que realmente importa, en el amor, la presencia y el cuidado. Clara sintió que, en ese momento, Gabriel dejaba caer una coraza. Que detrás del hombre exitoso había un ser humano vulnerable, dispuesto a cambiar. Voy a hacer todo lo posible para que Leo sea feliz, dijo. Pero también necesito tu ayuda. Quiero que seas parte de esta familia, aunque sea de una forma diferente. Clara sintió que una mezcla de emociones la invadía. Por primera vez, se permitió creer que esa historia podía tener un final distinto al que todos imaginaban. Estoy aquí, dijo con sinceridad. No solo por Leo, sino porque sé que podemos hacer algo grande juntos. Gabriel sonrió con gratitud. Gracias, Clara. No sabes cuánto significa para mí. Al salir del café, Clara miró hacia el cielo nublado y pensó que, a veces, la verdad no solo libera, sino que también une. Y que en esa unión, quizás, Leo podría encontrar el hogar que tanto merecía. Pasaron las semanas y la relación entre Clara, Gabriel y Leo comenzó a transformarse lentamente. No fue fácil para nadie. Había momentos de duda, miedo y frustración, pero también de esperanza y pequeñas victorias que sembraban confianza. Gabriel se esforzaba cada día por estar presente, por aprender a ser el padre que Leo necesitaba, no solo el hombre de negocios exitoso que la gente veía en las revistas. Empezó a asistir a las terapias con Leo, a leerle cuentos antes de dormir y a acompañarlo en sus juegos, aunque a veces se sentía torpe y fuera de lugar. Clara se convirtió en un pilar fundamental para ambos. No solo cuidaba de Leo, sino que también apoyaba a Gabriel a enfrentar sus propios miedos y errores. La Fundación Primera Luz comenzó a tomar forma y poco a poco la prensa empezó a conocer el lado humano del empresario. Un día, mientras caminaban por el parque, Leo tomó la mano de Clara y la miró con una sonrisa tímida. Gracias por no soltarme, dijo con voz pequeña, recordando aquel dibujo que le había regalado. Clara sonrió y le acarició el cabello. Nunca te soltaré, Leo. Gabriel los observaba desde atrás, con una mezcla de orgullo y emoción que no podía ocultar. Sabía que aún había mucho camino por recorrer, pero también entendía que el amor no se mide por la sangre, sino por la voluntad de estar y cuidar. Una noche, mientras Gabriel y Clara revisaban los últimos detalles de la fundación, el empresario confesó: si no hubiera sido por ti, Clara, no sé qué hubiera sido de Leo. Me enseñaste lo que significa realmente ser padre. Ella lo miró, sonriendo. Y tú me enseñaste que todos merecen una segunda oportunidad. El futuro era incierto, pero para esos tres, ese era el principio de una familia diferente, construida sobre la confianza, el perdón y la esperanza. Porque a veces, las historias que parecen terminar en un accidente, en miedo o en soledad, pueden encontrar un nuevo camino gracias a la valentía de quienes deciden no rendirse. Y así, la mujer que salvó a un niño de un accidente, el niño que buscaba un hogar, y el hombre que aprendió a amar sin condiciones, comenzaron juntos un viaje hacia un futuro lleno de posibilidades.